y vamos a hablar de los sistemas representacionales. En primer lugar, ¿qué son los sistemas representacionales? Bueno, los sistemas representacionales en sí, como tal, son canales a través de los cuales las personas perciben, codifican y expresan la realidad, de cómo es su experiencia. O sea, aquí es donde se percibe la realidad, cómo se percibe, cómo se codifica y cómo se da esa experiencia. O sea, fíjense bien, son tres términos bien importantes, pero al final lo vamos a reducir en una parte y es qué es lo que nosotros percibimos dentro de nuestra mente. Entonces, regularmente los sistemas de representación o representacionales son los famosos cinco sentidos. La vista, digamos, el olfato, el gusto, lo kinestésico y lo auditivo. O sea, esos son los cinco. Y esos son los cinco sentidos que nosotros aprendimos cuando estábamos pequeños. O sea, cuando nosotros estábamos niños y en el kinder nos enseñaban los cinco sentidos son y rara, nos lo enumeraban y de repente ponía un gran ojo, una gran oreja, pues esos son los cinco sentidos. ¿Qué es lo que sucede con conocer los cinco sentidos? La parte que es muy interesante de los cinco sentidos es porque son canales que reciben información, son canales de percepción. O sea, es cómo entra la información y cómo se va archivando. Entonces, regularmente afuera hay muchas personas que se podrían identificar con el sentido visual o con la parte visual. ¿Qué quiere decir que el sistema representacional sea visual? Que yo la mayoría de las cosas que recuerdo o que veo las proceso y las filtro y las archivo y las memorizo de una forma visual. Entonces, cuando yo quiero referirme a algo, puedo decir, yo vi, al parecer los colores eran de este tipo, o sea, me empiezo a referir de toda la información que yo tengo, que he archivado en algún momento, la empiezo a percibir de una forma visual. Y a la hora de expresarme, me expreso también de una forma visual. A la hora de dar mis predicados, o sea, empiezo a hablar de una forma visual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy viendo algo, así como ven a esta muchacha que está viendo este mar, podemos ver que en sí el mar tiene un sonido. Por otro lado, también podemos ver que está viendo y puede hacer que ella esté percibiendo también la temperatura, hasta cierto punto el olor del mar también, y la sal, lo más probable que tiene su sabor, ¿no? Ahora, el olfato y el gusto son dos sistemas representacionales que existen, pero son bien pocos usados. O sea, bien pocas personas las que tienen. Y los ejemplos que yo doy de personas que tienen bien desarrolladas este tipo de sistemas son las personas que son los chefs o los catadores, que pueden desarrollar bastante este tipo de sistemas representacionales. Pero los más comunes, lo más común que vamos a encontrar afuera va a ser el visual, el auditivo y el kinestésico. Visual, vista, el audio, el sonido y el kinestésico, todo lo que es la parte de sensaciones, la piel. Pero también tenemos la parte digital. La parte digital es algo que fue desarrollado por John Grinder y Richard y Frank Pusely, que ellos son los que tocan en sus libros esa parte, que no es un sistema representacional, y eso ya lo vamos a ver más adelante de lo que es el digital. Pero, bueno, viendo toda esta parte de cómo recibimos la información, tenemos que estar claros también de que la información cuando entra a nuestra mente se empieza a archivar. Ya habíamos hablado que pasa primero por los ojos, luego al entrar por los ojos tiene todo un proceso, pasa por el tálamo y dentro del tálamo se hace una distribución directa al hipocampo. Y dentro del hipocampo es que empieza a hacer la distribución del tipo, ahí es donde se encuentra en la memoria del hipocampo, se sabe qué está pasando, ahí es donde se generan las relaciones de lo que está sucediendo en el entorno. Todo eso es información que se genera dentro de nuestro cerebro y es información que es procesada por nosotros mismos, por nadie más. Y esa información que entra genera una decodificación y a la hora de decodificar nos da la percepción de lo que está pasando en la realidad. ¿Por qué hablo de percepción? Porque es eso, es simplemente una percepción
de lo que yo tengo a la hora de decodificar la información que está entrando. Es información que yo decodifico y empiezo por un lado, a decodificar y a percibir, y por otro lado, se empieza a archivar la información también de nuestra mente. ¿Qué pasa? Que dentro de la información que nosotros vamos archivando, hay información que nosotros vamos archivando. Esa información que se va archivando dentro de nuestra mente va teniendo esas características. Uno de los mitos que se manejaba en el pasado era que habían personas visuales o habían personas auditivas o personas kinestésicas. Y esos mitos ya se desmontaron porque ahora se sabe que lo que hay son personas y es situacional. ¿Qué quiere decir situacional? Que por situaciones nosotros podemos percibir la realidad. Si es bien cierto que nuestro sistema representacional puede ser dominante, quiere decir que la mayoría de las cosas nosotros las podemos procesar de una forma auditiva o kinestésica. Es cierto que se puede dar eso y que uno pueda decir, yo soy un poquito más kinestésico o soy más auditivo o soy más visual en estas situaciones. Sin embargo, vuelvo a cerrarla con la palabra situaciones. La tabla que les voy a mostrar ahorita es una tabla que la vimos al principio. Ahorita solo vamos a ver ciertos puntos. Regularmente, aquí están los predicados. Pueden ver el comportamiento en la columna, el visual, el quino, el auditivo, y aquí está el auditivo digital, que es el otro sistema representacional que no es considerado como un sentido. Los predicados que suponen a un visual es ve, mira, imagen, brillante, perspectiva, o sea, todo lo que esté relacionado al ver. El quino siente, agarra, hacerse cargo, firme, suave, toque cálido. El auditivo son tonos altos, campanas, suenos, puros sonidos. Y el auditivo digital es un razonable saber lógico estadísticamente. O sea, para el auditivo, a diferencia de los otros, se enfoca más en la parte, en el digital, más en la parte razonable, en la parte lógica y en la parte estadística. El digital es bien interesante porque es una persona que se describe casi sin emociones. Por eso es que se saca del todo el margen dentro del back, de todo el visual auditivo kinestésico, porque es una persona que no puede o le cuesta demostrar emociones. En su, en su, a la hora de que uno se encuentra un digital, el digital es prácticamente, se ríe, se puede reír, pero la risa no se ve emocional. Casi todo el tiempo pasa serio y es una persona que se ve como que pasara analizando todo el tiempo. Y a la hora de hablar y a la hora de preguntar, siempre sus preguntas son muy analíticas también y muy lógicas. Entonces, por eso en PNL decidieron sacar a este tipo de personas, que es como el 1 o el 2% de la población mundial que existen y que tienen este tipo de comportamiento. También dentro de los sistemas representacionales, ciertas posturas y tipologías del cuerpo, de cómo se colocan, también pueden de una u otra forma, nosotros podíamos reconocer también qué tipo de sistema representacional está. Por ejemplo, si una persona está recto, erecto, con los hombros arriba y detrás, frente en alto, movimientos espasmódicos, podemos decir que es un visual. Si es curvo, suave, espalda redondeada, cabeza encorvada, movimientos fluidos y sueltos, podemos decir que es un quino. Y si es cuerpo inconsistente, cabeza a menudo hacia un lado para escuchar, más que todo brazos cruzados, podemos decir que es un auditivo. Sin embargo, el auditivo digital utiliza, se le puede ver en su percepción porque siempre anda erecto, recto, hombros arriba, frente en alto, brazos cruzados y movimientos bruscos. O sea, este cumple de varios. Y el auditivo digital tiene la capacidad de saltar en cualquiera de los tres sistemas de representación y manejarlos perfectamente. Por eso es que cuesta bastante identificar a un auditivo digital, porque está saltando constantemente entre uno y otro, pero en ciertas preguntas, en ciertos ensambles o la forma en cómo se desempeña, uno los logra detectar. En la respiración, alta en el pecho, el visual,
es alto, o sea, respira bastante alto en el pecho, en la parte de arriba. El quino se le puede ver que respira más con el abdomen y el auditivo tonal es más con el rango completo, o sea, casi que todo, su parte de arriba. El auditivo digital es más restringido y limitado. En la tonalidad de voz podemos diferenciar a un visual que su tonalidad de voz es rápida, alta y clara. El quino habla un poquito más lento, más ligero y más suave. Y el auditivo tonal es rítmico, melódico y variable. Y el auditivo digital es cortado, consistente y monótono. Eso de monótono es algo que yo conozco a una persona que es auditivo digital y la monotonía es increíble. O sea, esa persona puede estar dando un discurso entre 10.000 personas y mantiene un tono totalmente constante, monotonía total. Y ahí donde también podemos, incluso uno puede estar hablando en grupos con esa persona y sigue en la monotonía. Esa es una característica muy del digital. Y la elevación de los ojos, el visual está por encima de los otros, el quino por debajo, el auditivo tonal a menudo desvía hacia abajo mientras escucha, más que todo para hacer de lado la cabeza para poder escuchar. Y el auditivo digital mira por encima de la cabeza de los otros. Algunas reglas para mirar mientras está escuchando, mira mientras está escuchando. Ese es el visual. El quino, el comportamiento es inconsistente. Y el auditivo tonal no mira para escuchar. O sea, ¿por qué? Porque mueve la cabeza para poder escuchar. O sea, trata de poner más el lado de la oreja para que le escuchen. Y el auditivo digital sin contacto visual. Las otras categorías las vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque se van a ir uniendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, si nosotros empezamos a ver si toda esta información, bueno, incluso hay unos libros de PNL que incluso físicamente se puede llegar a identificar a un visual y a un auditivo al solo verlo. Y una de las características del visual es que son delgados y que se visten bien. Una característica de los kinestésicos es que se visten bien relajados y son un poquito gorditos. Y en la parte de los auditivos, más o menos delgados y se visten bastante bien, pero no tanto como los visuales, porque los visuales, la imagen y la apariencia es súper, súper importante. Entonces, sí se logra, digamos, hasta hay libros que hasta logran identificar a la hora de ver a una persona cómo podemos identificar su sistema representacional. Ese cuadro que les acabo de enseñar es muy importante. ¿Por qué? Porque de una u otra forma podemos entender a la hora de estar haciendo sesiones qué sistema representacional está utilizando la persona en qué situación. Y fíjense bien, siempre voy a repetir esto, en qué situación, porque tenemos que estar claros cómo la información fue archivada. ¿Y por qué tenemos que estar claros de cómo la información fue archivada? Porque regularmente la información se archiva, la mayoría de la información de lo que vamos a estar trabajando se archiva cuando estamos niños, entre los 0 y los 12 años. Y eso es lo que marca nuestra adolescencia y la adultez. Entonces, si esa información todavía no sabemos cómo ha sido archivada, lo único que sabemos es que de alguna forma está saliendo en el adulto. Y la forma en cómo está saliendo en el adulto, si es visual, auditiva y kinestésica, nos va a dar un camino bastante importante a la hora de estar trabajando las dinámicas con los clientes. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar con los clientes, vamos a tener que bajar estas modalidades, visual, auditivo y kinestésico, a sus modalidades, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, de cómo podemos ir bajando estas modalidades completas a sus modalidades para poder trabajar con los clientes. Entonces, la parte de los sistemas representacionales se utiliza prácticamente en todo lo que es PNL. O sea, si nosotros no estamos utilizando los sistemas representacionales, las sesiones se nos hacen cuesta arriba. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir integrando recursos. Pero una de las claves importantes para integrar recursos es saber manejar los sistemas representacionales.